Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio. Atención, se trata de diseñar por fluencia mínima, por el valor de Fy, atención, un ángulo de 4 pulgadas de ala por media pulgada de espesor de ala, de longitud 450 en acero A572, que se encuentra conectado solo por una de sus alas. Y está conectado mediante soldaduras. Las soldaduras son longitudinales al lado y lado de una de las alas. Entonces estos son los datos del ejercicio. Está la geometría del ángulo, un ángulo de 101.6 milímetros de ala que corresponde a 4 pulgadas y el espesor de media pulgada en milímetros 12.7 milímetros. La distancia entre el centro de gravedad de todo el perfil y el plano de conexión, asumiendo que este sea el plano de conexión, es 29.9 milímetros. La idea es calcular la longitud y la soldadura necesaria acá y acá, ¿sí?, en soldaduras de filete, para desarrollar la fluencia mínima tensión del ángulo. Esta aplicación puede ser, por ejemplo, para calcular una riostra. En el tema sísmico, uno debería incrementar esta fluencia mínima por un factor RY, que lo que hace es que la fuerza esperada sea mayor. En este caso, pues solo lo vamos a hacer con la fluencia mínima para efectos del ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a revisar es la desveltez, la relación de desveltez de acuerdo a la ISC D1. Entonces, primero, revisión de la esbeltez. Bueno, la recomendación de la ISC en el capítulo D1 es que esta relación no supere 300. Es una recomendación. La longitud del miembro sobre el radio de giro menor, como es un ángulo, es RZ, ¿cierto? RZ, este es el eje Z del ángulo. Entonces, con respecto a este eje, o sea, hay un radio de giro que es el más pequeño de los radios de giro, en este caso sería 19.8. Tenemos 4.500 milímetros de longitud del miembro sobre 19.8 milímetros de radio de giro y obtenemos un valor de 227.3. Este valor es adimensional, ¿cierto? Es menor a 300, que es el límite para miembros a recomendado a tensión, entonces cumplimos. Esta ya es el límite de esbeltez. Ahora vamos a proceder a calcular cuál es la resistencia por fluencia del área grosa, que esa es la resistencia que me pide el ejercicio. La fluencia del área grosa es calculada con la fluencia mínima. Entonces, segundo, fluencia del área bruta, A sub G. Bueno, la ecuación para calcular esta resistencia es phi R sub n igual a 0.9, es una falla dúctil, por eso siempre pues trata uno que en este tipo de conexiones tengan falla dúctil, que no gobierne la fractura. 0.9 por A sub G y por Fy. Reemplazamos 0.9 por el área bruta de la sección del ángulo, que es 2.419 milímetros cuadrados, ¿no? Y el Fy es 345 newton sobre milímetro cuadrado, que es megapascal. Entonces, esto nos da newton, lo podemos dividir en 1000 y obtenemos una respuesta en kilonewton, dado que es un valor más tangible para nosotros los ingenieros. Eso nos da 751.1 kilonewton. Entonces, esa es la carga, la resistencia a la que debo llegar con los otros estados límite. Debe estar superior. Tercero, debo revisar la fractura del área efectiva.
Esta está en la ecuación de 2,2, esta es la ecuación de 1,1 de la especificación de la ISC y rige mediante la siguiente ecuación. Phi R sub n es igual a 0.75 por el área efectiva y por F sub. Este valor del área efectiva corresponde al producto entre el factor U de rezago por cortante, más exactamente el caso 4 de la tabla D3.1 de la especificación ISC, y podría reemplazar esta ecuación escribiéndola como phi R sub n igual a 0.75 por el área efectiva, que sería el valor de U, ¿cierto? Revisando el caso 4, por el área neta. El área neta se calcula en el caso que existan agujeros. Como el perfil no le voy a hacer agujeros, entonces el área neta va a ser igual al área grosa. Entonces aquí directamente el factor de U lo multiplico es por el área grosa o bruta y por FU. Para poder lograr que este valor de resistencia sea superior a la afluencia, que es lo que yo quiero, pues entonces podría reescribir la siguiente desigualdad. Sería 751.100 newtons son menores o iguales que lo que hay a la parte derecha. 0.75 por un valor de U, que es el que quiero saber cuánto es el valor de U para que esta desigualdad se cumpla, porque lo demás lo tengo, por A sub G, que son 2.419 milímetros cuadrados, y por el FU para el acero A572, que corresponde a 450 megapascales. Revisando la desigualdad, pues U tiene que ser mayor o igual a 0.92 para que se cumpla, ¿sí? Si es mayor a 0.92 y reemplazo en la parte derecha de la ecuación, pues va a ser superior a la afluencia, que es lo que yo espero. El valor de U se obtiene de la tabla D3.1 de la especificación de la ISC y corresponde a U igual un primer término que es 3 veces la longitud de la conexión al cuadrado sobre 3 veces la longitud de la conexión al cuadrado más el ancho al cuadrado. En este caso en la tabla aparece como el valor W, pero en este caso es B porque es el ancho del ala. Si tuviera otro tipo de miembro estructural, de acuerdo a cómo se nombre ese elemento, el que está conectado, se reemplaza aquí como B. En este caso el valor de W es el ancho del ala. Y por el factor de rezago por cortante para el miembro que esté conectando. En este caso, como es un ángulo, puedo utilizar la ecuación de 1 menos X trazo sobre L. De manera práctica uno podría revisar, y asumiendo que el X trazo sea aproximadamente el 30%, siempre más o menos es el 30% el X trazo del ancho del ala, y reemplazando en esta ecuación, esto es a manera aproximada, podríamos ver que para que la fractura sea superior, la resistencia por fractura sea superior a la resistencia por fluencia, debería tener una longitud mayor a 4.6 veces el valor del ancho del ángulo para aceros A572 y para aceros A36 un valor superior a 1.7 veces el ancho del ala. Esto para el caso de A36. Obviamente necesito más longitud de conexión para poder desarrollar la fluencia en el ángulo. Como tenemos un acero A572, pues la longitud para desarrollar la capacidad del ángulo tiene que ser mayor a 4.6 veces por el ancho del ángulo, que sería 101.6 milímetros, y eso equivale aproximadamente a 467 milímetros. Podría uno redondear eso a 500 milímetros de longitud necesaria para desarrollar la fuerza del ángulo.
Si usted tiene dudas de dónde salió este 4.6, ¿cómo podría calcularlo? Podríamos hacer una ecuación un poco más refinada, que consiste en calcular la longitud L de la expresión total del cual se obtiene U. Entonces podríamos tener una ecuación L debe ser mayor o igual a 3 veces X trazo más raíz cuadrada de 9 X trazo al cuadrado, 9 veces el X trazo al cuadrado, más 4 veces U por B al cuadrado, por 3 menos 3U. Sobre 2 veces por 3 menos 3U. Esto simplemente es una ecuación cuadrática, ¿sí?, donde está la solución. El discriminante da mayor, es positivo, hay una solución positiva, una negativa, y obviamente pues tomamos la solución positiva. En este caso el valor nos da 459.8 milímetros. Es decir que podríamos decir que la longitud de la conexión también aproximarla a 500 milímetros. Que es muy parecido, estos dos valores son medianamente parecidos, pero este me da una solución más directa, ¿no? Recuerden que en esta solución aquí se asume que el valor de X trazo es aproximadamente el 30% de B, pero acá ya tenemos el valor exacto. Aquí ya reemplazamos el X trazo, que lo tenemos acá, 29,9, ¿cierto? El valor de U, que es 0,92. El valor de, ¿qué otro valor necesitamos acá? Ninguno más. Vean, ya con esa información podemos calcular la longitud mínima. Como ya redondeé la longitud a 500, 500 milímetros, puedo volver a calcular la resistencia por fractura en la conexión. Recalculando el valor de U, recuerden que U es igual a L al cuadrado, 3L al cuadrado sobre 3L al cuadrado más B al cuadrado por 1 menos el X trazo sobre L. Si reemplazo, obtengo lo siguiente, a ver, es 3 veces por 500, que es la longitud de conexión que redondeé, sobre 3 veces por 500 al cuadrado más 101.6, que es el valor de B, al cuadrado, y esto lo multiplico por 1 menos X trazo, que es 29.9, sobre 500, y obtengo mi valor de U, que es igual a 0.93. 0.93. Como el valor de U ya lo tengo, este valor de U corresponde a la longitud que suministré al ángulo para desarrollar la fluencia, procedo a calcular cuál es la resistencia por fractura del área efectiva. Entonces recordemos la ecuación, phi r sub n es igual a 0.75 por el área efectiva, que corresponde al valor de U, 0.93 por el área neta, pero el área neta, como no tiene agujeros, el ángulo, no se hacen agujeros, equivale al área grosa. Entonces sería 2.419 milímetros cuadrados, y por el esfuerzo último de la 0 a 572, que equivale a 450 megapascales. Como acá tengo milímetros cuadrados y aquí newton sobre milímetros cuadrados, me queda en newton. Si divido esto en 1000, obtengo kilonewton. Entonces hacemos operaciones y tenemos 757.17 kilonewton, que efectivamente es mayor a la resistencia por fluencia de 751
0.1 kilonewton. Por último, calculamos la resistencia de la soldadura. Lo que estoy asumiendo es que por lado y lado del ángulo voy a colocar 2 cordones en soldadura de filete. Voy a hacer el esquema acá. Si este es el ángulo vista en planta, ¿cierto? Este es el ángulo vista en planta. Requiero una longitud de soldadura a ambos lados del ala de 500 milímetros. Esto ya lo determiné. Esto es 500 milímetros de soldadura, de cordón de soldadura, requiero para que un ángulo de media pulgada por 4 pulgadas de lado, es un ángulo importante, pueda desarrollar toda la fluencia del área bruta de la sección. Entonces aquí el tamaño es, bueno, es lo que debo saber. ¿Cuánto es el tamaño de esa soldadura para poder desarrollar esa fuerza? Entonces, cuarto. Cálculo de la soldadura. Bueno, como la fuerza de la soldadura va paralela al cordón, entonces el valor de resistencia phi r sub n de la soldadura es igual a 0.75 por, como la soldadura es tan cortante, es 0.6 por 480, ¿cierto? Este es F sub E para 70 megapascales, 70 KSI, perdón, son 480 megapascales por raíz de 2 sobre 2 W y por la longitud de la soldadura. W es el ancho del tamaño de la soldadura medido en el pie de la soldadura, y raíz de 2 sobre 2 W es el tamaño de la garganta. Entonces todo este valor es constante sin incluir el F sub E XX, ¿cierto? Podría reescribir esta ecuación como phi r sub n es igual a 0.318 por W por L por F sub E XX, que es 480, y por 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 cordones de soldadura, uno acá y otro acá. Todo lo tengo, ¿cierto? Podría despejar el tamaño de la soldadura. El tamaño de la soldadura tiene que ser mayor o igual a la resistencia que debo cubrir. En este caso serían 751.1 kilonewton, 751.100 newtons, ¿cierto? Sobre 0.318 por 2 por 500. Esto sería las dos longitudes, una y la otra longitud, 2 por 500 y por 480. Al final, ese tamaño de soldadura debe ser superior a 4.92 milímetros. Este sería el tamaño de la soldadura. Entonces, revisando con respecto al ángulo, tengo mi ángulo acá de 4 pulgadas. Esta es la platina donde lo vaya a soldar. Este es el tamaño de la soldadura. Iría aquí. Podría uno poner que esta soldadura debe ser una soldadura de filete, ¿cierto? De tamaño 5 milímetros. 5 milímetros con electrodo E70, y podría decir que a ambos lados de la pieza. Entonces por lado y lado debería ir la soldadura. Estas dos soldaduras serían de 5 milímetros de tamaño. Cumple con el tamaño máximo porque cuando una soldadura de filete está cerca de un borde,
y ese tamaño, el tamaño del elemento que estoy conectando es superior a 6 milímetros, el tamaño máximo de la soldadura debe ser ese tamaño menos 1.6 milímetros. Como tengo un espesor de 12.7 menos 1.6, eso me da alrededor de 11.1 milímetros, y el tamaño es 5, lo que yo requiero para desarrollar la fuerza del ángulo, estaría bien. Bueno, damos por terminado el ejercicio.